Normalmente se nos dice que la economía es central en nuestro planeta y es parcialmente cierto. Para que funcione la humanidad y la economía necesitamos que haya energéticos y que haya un ecosistema planetario. La economía no puede funcionar si no hay energéticos y la humanidad no puede funcionar si no hay economía, si no hay energéticos y si no hay un ecosistema planetario. Todos obedecen esta ecuación, es una ecuación diferencial, de repente nos asusta, pero estamos hablando también de Cuba, estamos hablando de China, que se dice que es comunista, y la cosa es muy sencilla, mire, con esta nos atornillan cuando vamos a un banco. P es el capital que pedimos prestado, alfa es la tasa de interés, y DP es la cantidad que nos comprometemos a entregarle a los financieros en un plazo específico. ¿Okay? Esta ecuación se llama, desde el punto de vista matemático, es una ecuación exponencial, es con la que estamos acostumbrados a trabajar todos los que tienen tarjeta de crédito o un crédito. Alfa tiene dos valores, 3.5% aproximadamente en la vida real, en sistemas agrícolas e industriales, o 40-50% cuando está ligado al sector financiero. Si observamos cómo es su comportamiento de la solución de esta ecuación en función del tiempo, para acá el tiempo lo que vemos es que crece al principio linealmente y después crece muy rápido. Este crecimiento va sin límite, entonces simplemente de ver esa solución, esa ecuación y ver el hecho de que el planeta es finito en tamaño, en recursos, etcétera, y tiene no más de 6.500 kilómetros de radio, no me acuerdo. Un ejemplo muy sencillo en donde se cumple este tipo de ecuación, pues es la parte exponencial viene al principio y luego vino el término que resta y llega al equilibrio. El ejemplo más sencillo es un ser humano. Si siguiéramos creciendo al ritmo exponencial dentro del vientre de la mamá por 2 años y medio, 2 años 8 meses más, el tamaño del bebé después de nacer, 2 años 8 meses más, el tamaño del bebé llegaría de aquí a el sol, ese es el radio, y sería una esferota. O sea, claramente cuando las cosas empiezan a reventar en un sistema finito, revientan feo, ¿ok? Nosotros estamos en grave riesgo porque la situación económica implica que este término negativo podemos decir que es toda la destrucción que le estamos haciendo a los ecosistemas y tenemos que hacer una reinversión de la ganancia para sanar los mares, los ríos, las tierras, el agua, el aire, ¿ok? Y lo que significa, si se dan cuenta cualquiera que sepa un poquito de economía, es que este nuevo tipo de economía implica que muy pronto vamos a llegar a una tasa de ganancia cero. Y nosotros también como físicos y gente que trabaja economía, vimos claramente que pudimos demostrar la ley de tendencial de decrecimiento de la tasa de ganancia de Marx. Entonces lo podemos explicar en términos de la segunda ley de la termodinámica, y no tenemos aquí la gráfica para la tasa de ganancia, pero más o menos lo que se ve es que con el tiempo va bajando, y esto explica la gran rapiña que hacen los grandes personeros y equipos y sistemas de el capital financiero de las grandes potencias, y cómo es que quitan inversión a lo que es el campo social para dirigirlo nada más a apoyar y levantar su tasa de ganancia a como de lugar. Y eso explica su conducta irracional, que busca capitalizar o convertir en mercancía pues el agua, ya no hace falta que hasta el aire, ¿no? Pero el agua ya lo quieren privatizar, los ecosistemas igual. Entonces estamos llegando a lo que muy claramente en el documento del que hizo una síntesis aquí Eulogio, que es un documento brillantísimo, se dice que está luchando una civilización de la vida naciente contra una civilización decadente de la muerte, encarnada en el imperialismo global liderado por los gringos. Como le dijo la hormiguita al elefante,
nos tenemos que casar. Bueno, aquí tenemos que pasar de una civilización centrada en la ganancia y beneficio de unos cuantos a una civilización centrada en la satisfacción de las necesidades básicas de toda la humanidad, no un pequeño sector, y de los ecosistemas asociados. ¿Qué necesitamos? Llegar a equilibrio dinámico. Lo que se desgasta se repone con algo nuevo, pero no podemos seguir creciendo y creciendo en un sistema como el planetario, porque el planeta no se hincha, simplemente tiene un tamaño específico. Y es una lucha de sobrevivir toda la humanidad contra, miren, para que tengan una unidad, por lo menos hay 100,000 personas que tienen un capital personal de más de 22 millones de dólares, lo cual hace 150 años se consideraba millonarios. Son muy poquitos, y los que realmente coordinan todo no han de ser más de 100. Ivashov, que fue el secretario de la defensa de la ex Unión Soviética, lo que dice es: la actual crisis, que empezó en el 2009 por supuesto, manifiesta una lucha implacable por los recursos naturales y los esfuerzos que despliegan sobre todo los Estados Unidos de América por someter a todos los demás sistemas económicos de otros estados bajo su control militar y apropiarse fundamentalmente de las fuentes energéticas. Pero les quiero decir que hace un año Vladimir Putin, por sus propias palabras aprox, dijo: Estados Unidos quiere apropiarse de Siberia, tiene 11 millones de kilómetros cuadrados, que fue lo mismo que hizo cuando se apropiaron de Texas contra México. No lo vamos a permitir. ¿Por qué se quieren apropiar de Siberia? Pues porque ya no va a estar congelado el terreno con el calentamiento global, porque son 11 millones de kilómetros cuadrados, porque hay petróleo, y hay muchos minerales, y hay mucho bosque. Entonces, para que vean el tamaño de la potencial agresión de Estados Unidos, y nos puede meter en una guerra nuclear. Miren, desafortunadamente, más o menos en el 2005 llegamos al máximo del consumo del petróleo. Los combustibles fósiles aportan el 86% del combustible que consumimos día con día o anualmente. ¿Qué es lo que va a pasar? Conforme baja la producción, pues va a tender a incrementarse los precios de todos los satisfactores que utilicen petróleo, por una razón muy sencilla: porque la producción es proporcional de los satisfactores, proporcional al aporte del petróleo. Entonces estamos en graves problemas. Hemos hecho estudios muy cuidadosos y hemos encontrado que irnos por el gas shale, irnos por otras alternativas que no sean renovables, es desangrar a la humanidad, restarle energía potencial acumulada y condenarla a que no tenga el mínimo de energía para construir las máquinas, preparar a los universitarios, becas y demás para transitar a una energía renovable que trabaje 365 días del año, los 24 horas. ¿Me explico? Ese pico que vimos ahí no solo es cuantitativo, es cualitativo. Empezamos a pasar al principio de aceites líquidos como petróleo, aceites más espesos. Inclusive en Alberta, Canadá, ya es arena contaminada con petróleo, se tiene que procesar químicamente. Cada vez es más costoso sacar el petróleo de ese tipo de materiales. Y de plano, el problema ya más serio es con la roca de esquisto que se llama shale rock, que es lo que nos quieren aquí zambutir con lo del fracking. Miren, es muy poquita energía, pero alcanza a incendiarse. Estamos hablando de que ahora no nomás hay que levantar la tierra, sino ahora hay que levantar rocas y molerlas y además llevarlas a una cuestión química para separar ya sea la arena o la roca del aceite. Todo eso cuesta muchísimo, es un proceso que muestra claramente que es una cuestión especulativa, además daña muchísima agua. Gente que vive cerca de los yacimientos le sale gas por el agua, por contaminación. Es un problema muy serio. Obviamente, si estamos quemando material que antes estaba en la atmósfera, se fijó en ciertos elementos como combustibles fósiles como carbón y petróleo, y lo volvemos a quemar, pues lo volvemos a regresar a la atmósfera. Y si antes había 7 grados de temperatura en centígrados superior a esta, pues vamos a volver a regresar a ella.
con cierto tiempo de desfase, pero estamos hablando de que, para que tengan una idea, con la concentración de carbón que hay en la atmósfera, estamos hablando de que el 10% de la población actualmente vive a 1 metro sobre el nivel del mar. Vamos a tener que reubicarlo. Y el nivel del mar va a subir un 25 metros. Ahora miren, usamos agua del subsuelo para el riego. Resulta que en México en 20 años, 30 ya no habrá agua del subsuelo por el ritmo tan rápido que lo sacamos. En Estados Unidos esa proporción es del 60%. Hay 19 modelos climáticos que muestran que por calentamiento va a caer otro 20% de la precipitación pluvial en el norte de México y en el sur de Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Significa que en México vamos a esperar, si nos atontamos, una disminución en la población por muerte de hambre y demás de alrededor de 48 millones de habitantes. Y en Estados Unidos va a haber una disminución en la producción de alimentos en el 80%, no va a poder exportar alimentos y va a tener decenas de millones de muertos por hambre adentro de su país, y habrá centenares o miles de millones de muertos por hambre fuera de Estados Unidos. Y nada más estoy tocando algunos problemitas. Miren, con los vertebrados, en los últimos 30 años el promedio de las especies vertebradas ha bajado en 40%. Nosotros tenemos columna vertebral, compañeros, era para que nos espantaran. Se espera que, según unos biólogos muy famosos, es posible que nada más sobrevivan, si no hacemos las cosas bien, unos centenares de millones de personas, según este investigador. Hay otros cálculos de otra persona que es muy famosa, tiene más de 1000 artículos científicos, 65 libros, sigue activo a los 90 años, y lo que dice es que probablemente sobrevivirán unos 6 millones de personas en todo el planeta si seguimos quemando los combustibles como lo hacemos en una cultura de consumo y desperdicio sin límite. Hay una razón que se llama Energy Return on Investment, que es cuánta energía saco en función de cuánta energía metí. La que metí va abajo, la que obtengo va arriba. Desde el punto de vista biológico, cualquier depredador como los humanos obteníamos 10 veces la energía que introducíamos para cazar venados, por ejemplo, o lo que fuera. Los hidrocarburos, hace 150 años esa cifra era 110, 100. Ahorita anda entre 11 y 20, por las razones que ya les dije, nos estamos terminando, ya estamos en graves problemas. Si este número baja abajo de 10, la sociedad se va a empezar a degradar, quieran o no quieran, porque no hay suficiente sobrante de energía para producir universidades, médicos, carreteras, ropa, alimentos, fertilizantes, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos? Analizamos 15 fuentes energéticas alternativas a los fósiles y encontramos que solo hay una, la geotérmica de rocas secas a un nivel muy profundo, que nos da una realidad. ¿Qué necesitamos? Aprovechar PEMES. ¿Qué necesitamos? Aprovechar petróleo. No hay que aceptarles que nos quiten el petróleo como ese traidor de Peña Nieto desea. Ahora, esta solución no es nada más para México, es para cualquier otro lado. Hace una perforación en alrededor de 6-8 kilómetros de profundidad, se aprovechan fracturas que siempre hay por ahí, se inyecta líquido a presión, puede ser agua de mar o agua negras, y por aquí se mete el agua fría, por acá se saca el agua caliente, aquí tenemos una geotérmica normal. Sé que puede producir algo de temblores y demás, pero esto está en la zona del Pacífico, que no está habitada, no tiene repercusión arriba, de afectación a ecosistemas. Y una ventaja, estos estudios, bueno, está en el libro todo lo que hemos dicho, un libro que va a estar en internet pronto, ya está publicado, en internet va a ser gratis, es gratis. Hay estudios en todo el planeta, se ha trabajado bastante, esta es una posibilidad, se requiere que no haya guerra, se requiere usar con cuidado el petróleo, de otra manera pues va a haber centenares o miles de millones de seres humanos aún sin guerra. Yo confío en que
a nivel latinoamericano podamos trabajar y podamos desarrollar un proyecto específico, no nomás crear una universidad panamericana o latinoamericana así, sino más bien crear un proyecto, es lo que yo propondría, crear un proyecto latinoamericano para la supervivencia de la especie humana, ¿sí? Eso es lo que yo propondría. Y claramente sería un capítulo el capítulo mundial, que sería proyecto por la supervivencia de la especie humana en el planeta. Entonces, ya se acabó el tiempo de estar haciendo los pendejos, ¿sí? Hay que trabajar de veras. Hay que hacer a un lado las diferencias, como decía el maestro Eloy, y hay que centrarnos en lo que nos une, que es el deseo de seguir vivos todos. Gracias.